En Mateo 13:24 en adelante, Jesús cuenta una parábola de un agricultor que sembró buena semilla de trigo en su campo. Pero en la noche, mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña, una mala semilla, en el campo de este agricultor. Con el paso del tiempo, la hierba comenzó a salir y los siervos del agricultor notaron que entre el trigo también estaba creciendo la cizaña. Esto dejó medio confundido a los siervos y dice la Biblia en Mateo 13:27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Recuerden que nadie vio al enemigo sembrar la mala semilla, todos estaban dormidos cuando esto sucedió. Y dice el versículo 28, Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es posible que hayas escuchado esta parábola en alguna otra ocasión. Y creo, la gran mayoría de los casos, usamos esta parábola para reconocer que dentro de la iglesia o dentro de la misión de la iglesia en esta tierra, siempre crecerán juntos el trigo y la cizaña. Es decir, siempre habrá malo entre lo bueno. Y esto se mantendrá así hasta que Cristo venga. Pero ¿sabías que esta parábola describe en forma sencilla un gran conflicto cósmico? Y que dentro de esta historia sencilla, Jesús señala algunas ideas importantes que están al centro de este conflicto. Ideas que tienen un efecto directo sobre nuestras vidas espirituales. Eso es lo que veremos en la lección de esta semana, la lección número 9 en nuestra escuela sabática, que lleva por título El conflicto cósmico. Soy el pastor Michel Aguinaga y de parte del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California, gracias por conectarte con nosotros aquí en Escuela Sabática al Punto. La gran mayoría de cristianos acepta la realidad bíblica de una batalla entre el bien y el mal, una batalla entre los poderes de la luz y las tinieblas, generalmente descrito como una batalla entre Dios y Satanás. Ahora, bíblicamente, nosotros sabemos que esto es cierto. A través de toda la Biblia, en numerosas historias y en diferentes contextos, podemos observar que consistentemente hay dos lados en esta batalla y que Dios tiene un enemigo real. Pero aunque muchos cristianos creen que existe este conflicto, no son muchos los que le ponen atención y detalle a la naturaleza de este conflicto. Y eso es algo que queremos hacer en esta lección. Queremos hacer dos preguntas importantes. Número uno, ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y dos, ¿cuál es la naturaleza de este conflicto según las Escrituras? Ahora, para comenzar, regresemos a la parábola del trigo y la cizaña que mencionamos al principio de este video. Los discípulos, después de haber escuchado esta parábola, ellos se quedaron con la curiosidad de su significado. Y en Mateo 13:36 en adelante, los discípulos reciben respuesta a su pregunta. Nota lo que dice la Biblia, cómo lo pone Jesús. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ahora, en lo personal te digo, a mí me gusta mucho cuando Jesús explica su enseñanza, porque aquí no hay necesidad de interpretar el significado de esta parábola. En estos versículos tenemos todo lo que necesitamos. Pero en el contexto de un conflicto cósmico, ¿qué es lo que aprendemos? Bueno, en primer lugar, el campo es el mundo. Y aunque el Hijo del Hombre siembra buena semilla, es decir, aunque Cristo hace buenas cosas en este mundo, hay un enemigo real. Y Jesús identifica a este enemigo real como el diablo. En otras palabras, Jesús tiene un enemigo y se le conoce como el diablo.
Ahora, en la parábola los siervos preguntan, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué tienes cizaña? Y si lo pensamos bien, esta pregunta suena muy similar a la pregunta que nos hemos hecho en videos pasados, cuando hemos hablado del problema del mal. La pregunta va así: si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay maldad en él? La respuesta en la parábola es sencilla. Un enemigo hizo esto. Y nosotros ya sabemos que ese enemigo es el diablo. Si fuéramos a preguntar por qué existe el mal en el mundo, nuestra respuesta en base a esta parábola debe ser que el mal es el resultado del enemigo, del diablo, que se opone a Cristo. De nuevo, el mal es el resultado de las acciones de un enemigo. Ahora pensemos en este detalle por un momento y preguntemos, ¿qué más nos dice la Biblia acerca de este mal que ha sido sembrado en nuestro mundo y este enemigo culpable? Bueno, en primer lugar, recordemos lo que la Biblia dice acerca de la creación de este mundo. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La Biblia claramente nos enseña que lo que Dios hizo en este mundo fue bueno. Dios creó un mundo bueno. Todo lo que había hecho, dice la Biblia, fue bueno en gran manera. Pero cuando llegamos a Génesis 3, la Biblia nos describe cómo el enemigo de Dios introdujo el mal a este mundo. Y fue a través de una tentación que una serpiente le plantó a Eva. Y eventualmente Eva y Adán comen del fruto prohibido y el pecado o el mal entran intrusamente en nuestra realidad terrestre. Ahora, hay dos cosas importantes que tenemos que mencionar acerca de esta historia. Primeramente, el árbol prohibido se le designa como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto indica que previo a la caída de Adán y Eva, el mal ya existía. Y esto lo vemos claramente en la serpiente. Cuando la serpiente lanza su tentación, tenemos que pensar que el mal ya venía en la serpiente. Que de paso, como sabemos, Apocalipsis 12:9 nos dice que la serpiente antigua es el mismo diablo y Satanás. La idea aquí es que la existencia de la serpiente junto con su mentira muestran la realidad de la existencia del mal previo a la creación de este mundo. Este es un conflicto que precede nuestra existencia humana. Por eso le llamamos un conflicto cósmico. Ahora, en relación a Satanás, la Biblia nos revela un poco de su caída previo a la creación de este mundo. En Ezequiel 28:14 la Biblia dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo fue que la maldad nació en el corazón de Satanás? Eso no lo sabemos. Pero el texto claramente dice que la maldad nació en él. Ahora, Isaías 14:12-14, nos revela un poco más de esta caída, cuando a Satanás se le identifica como Lucifer. Dice el texto, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aparentemente ese deseo de exaltarse y hacerse semejante a Dios produjo orgullo en Lucifer. Y ese orgullo lo llevó a volverse el enemigo principal de Dios, a oponerse a Dios y todo lo bueno que Dios puede hacer. Y allí es donde comienzan los ataques de Satanás contra Dios. Ahí es donde encontramos el origen de este conflicto. Pero curiosamente este conflicto no puede ser asunto de poder y fuerza solamente. Satanás como ser creado no es más fuerte que Dios. Y por tanto, el conflicto cósmico no es un asunto de poder, sino un asunto de ideas. Y bíblicamente las ideas tienen que ver con el carácter de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque lo que la serpiente le dijo a Eva en el momento de su tentación lo identifica. Mira, cuando Eva recibe la primera pregunta de la serpiente, ella contesta de la siguiente manera. Esto se encuentra en Génesis 3:2-3. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y ahora, nota la respuesta de la serpiente en el siguiente versículo, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero que notes que en el momento de la tentación, la serpiente acusa a Dios de ser mentiroso. Dios le había dicho a Adán que si comía del árbol prohibido iban a morir. Y la serpiente le dice a Eva que Dios les está mintiendo. Más que eso, la serpiente acusa a Dios de prohibirles el fruto de ese árbol porque Dios es egoísta. Él no quiere que Adán y Eva sean como Él. En otras palabras, aquí se nos revela la naturaleza de este conflicto. Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, oye, esto habría terminado antes de empezar. Pero el conflicto no tiene que ver con eso. El conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios, un conflicto acerca de acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios. En este conflicto se le acusa a Dios de no totalmente ser bueno y amoroso. Y tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza, sino comparando los dos caracteres en pugna. El libro El conflicto de los siglos, en la página 552, lo describe de esta manera. Es una cita algo larga, pero aquí les va. En su trato con el pecado, Dios solo podía emplear la justicia y la verdad. Satanás podía usar lo que Dios no podía usar, la adulación y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles y sostenía que Dios no era justo al imponer leyes y reglas sobre los habitantes del cielo, que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas solo estaba buscando la exaltación de sí mismo. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos, que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta. Satanás había hecho aparecer como que él mismo estaba tratando de promover el bien del universo. Todos debían llegar a entender el verdadero carácter del usurpador y su objetivo real. Y debía tener tiempo para que se manifestase por medio de sus obras malignas. Por eso, tú y yo estamos en este conflicto cósmico. El plan del diablo desde el principio era de convencer a los seres humanos a creer mentiras de Dios. Y ahora nos toca a nosotros decidir a quién le vamos a creer. A Dios, que ha sido muy bueno con nosotros, o este enemigo que plantó la mala semilla en el campo y trajo tantos problemas a nuestro mundo. Esa es la decisión que todos debemos de hacer. Así que, pensando en esta lección, quiero que recuerdes tres cosas. Número uno, Dios hizo este mundo bueno y perfecto. Pero el enemigo de Dios, el diablo, sembró la mala semilla en nuestro mundo. Sembró lo malo en nuestro mundo. Número dos, el conflicto es algo que existía antes de la creación de nuestro mundo y comenzó en Satanás en su deseo de ser como Dios. Y por último, recuerda que el conflicto cósmico es una disputa en torno al carácter de Dios. Un conflicto acerca de acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios. Y la pregunta es si le vamos a creer al diablo o le vamos a creer a Dios, que ha demostrado su amor a través de Cristo. Déjanos saber tu opinión acerca de esta lección de escuela sabática. Deja tu comentario aquí en este video. Y mientras tanto, de parte de un servidor y el Ministerio Hispano del sureste de California, gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.